Hola, recibo un cordial saludo. Mi nombre es Mireya Navas. Soy terapista de lenguaje, audióloga, audioprotesista y locutora. Hoy les traigo el taller titulado La lectura desde el enfoque terapéutico. Esto es gracias al Centro Simón Rodríguez Internacional y al Instituto de Profesionalización de Colombia, IPC. Sean todos bienvenidos. Los recientes avances en la neurociencia están abriendo nuevas direcciones en el diagnóstico e intervención de las dificultades lectoras. Entre estos avances se encuentra la identificación temprana de problemas de lectura a través de eficientes herramientas diagnósticas que pueden predecir con cierta fiabilidad resultados posteriores a la lectura. La intervención temprana dirigida hacia habilidades críticas del procesamiento lector y la necesidad de estimular todas las funciones implicadas en la lectura. En la actualidad, también se han publicado diferentes estudios que han examinado si ciertos tratamientos educativos mejoran los mecanismos neuronales disfuncionales en niños con dificultades lectoras. Los resultados sugieren que determinadas intervenciones educativas normalizan ciertas regiones del cerebro asociadas al procesamiento fonológico. La investigación en neurociencia ha proporcionado resultados fascinantes sobre las funciones y el desarrollo del cerebro. A pesar de remarcables progresos, la investigación sobre el cerebro no se puede aplicar todavía con total seguridad a la educación. La combinación entre neurociencia y educación representan una nueva frontera en la ciencia y tomará tiempo y esfuerzo desarrollar los fundamentos del conocimiento en este nuevo campo que va a unir la mente, el cerebro y la educación. La lectura la conocemos como ese ingenioso ejemplo de conectividad intelectual y neuronal. La lectura es uno de los aprendizajes más complejos que las personas realizan. Implica la interacción coordinada de sistemas cerebrales que incluyen los visuales, los auditivos, los motores, cognitivos y el lenguaje. Mientras que el lenguaje se desarrolla de forma innata con las influencias ambientales apropiadas, la lectura es un constructo cultural y debe ser explícitamente enseñada. Generalmente son los maestros los encargados de esta noble tarea de la enseñanza de la lectura. Descubrimientos recientes demuestran que tanto el desarrollo motor como la adquisición de la lectura se benefician de la práctica y la estimulación temprana. Nuestro cerebro no fue creado para leer, a diferencia de la visión y el lenguaje, que están genéticamente programados. La lectura no está programada para ser transmitida a generaciones futuras. De forma diferente al lenguaje oral, que se aprende de modo natural desde la infancia, la lectura es adquirida a una edad más tardía que el lenguaje, a través de la instrucción y el esfuerzo. La lectura requiere de múltiples áreas del cerebro, trabajando conjuntamente a través de una intrincada red de neuronas. No existe una región específica del cerebro dedicada a la lectura. El sistema lector se construye o se crea sobre estructuras cerebrales previas. Otros sistemas cerebrales trabajan conjuntamente de manera cooperativa para crear un nuevo sistema funcional y configura una nueva función, es decir, la lectura. La lectura es un proceso complejo en el que intervienen numerosos factores, como la percepción y la discriminación de formas y de sonidos, la asociación de sonidos con la presencia física de las letras y significados en grupos de palabras, la atención, memoria y factores visuales y motores. Dada la complejidad de esta tarea, las regiones del cerebro implicadas en la lectura son previsiblemente muy diversas. Participan en esta tarea sistemas cerebrales sensoriales, motores, de lenguaje,
de cognición, memoria, atención y control ejecutivo. Por ello, muchas disfunciones cerebrales pueden interferir con el complejo proceso de aprendizaje de esta habilidad. Y no resulta entonces sorprendente que un alto porcentaje de niños presenten dificultades significativas en el aprendizaje lector. Antes de la edad de 5 años y de comenzar la lectura formal, se debería estimular a los niños con actividades apropiadas para su nivel de desarrollo, que faciliten la lectura de manera posterior, como por ejemplo escuchar y recitar poesías, jugar con trabalenguas y rimas, escuchar historias y cuentos, estimular la conciencia fonológica, aprender a identificar su nombre y las letras e incluso permitir que experimenten a escribir sus primeras letras, aunque inicialmente se trate más de un dibujo que de un concepto. Los estudios sobre la maduración cerebral también sugieren que el diagnóstico temprano y la intervención en dificultades de lectura serán más efectivos durante la niñez temprana, porque no existirá la interferencia emocional debida a lo que se genera con el fracaso escolar, a la vez que será más fácil crear conexiones entre los sistemas funcionales del cerebro para el lenguaje oral y lo que es la lectura, alrededor de más o menos los 6 años, que es un periodo crítico para el aprendizaje de estas técnicas. Aunque pueden existir periodos sensibles para la adquisición de la lengua y la lectura, esto no significa, dada la gran plasticidad del cerebro humano, que los adultos no puedan adquirir estas competencias más tarde en la vida, es decir, nuevas lenguas y la capacidad de leer. Por último, debido a que la lectura es una habilidad clave en la educación formal y para el desarrollo de las habilidades del pensamiento superior, es importante asegurar de que llega a ser funcional tempranamente en la escolaridad. El desarrollo de la conciencia lingüística es de suma importancia, ya que los ejercicios para el desarrollo de esta habilidad hacen posible que el niño sea consciente de los sonidos del lenguaje. Muchos años de investigación han mostrado que la mayoría del conocimiento sobre el lenguaje es implícito y solo llega a ser objeto de pensamiento. También se debe estimular la conciencia semántica, haciendo que los niños reflexionen sobre el significado de las palabras. A un nivel más avanzado se puede enseñar a los niños las transformaciones morfológicas de las palabras, lo que es la conciencia morfológica. El vocabulario debería enseñarse en todas las etapas del desarrollo lector. La familiaridad de los niños con los nombres de las letras del alfabeto, la exposición del lenguaje y las convenciones del material impreso y el contacto con las palabras experimentado a través de la lectura de cuentos deberían ser objetivos tanto de las familias como de las escuelas, ya que todas estas actividades preparan al niño para la lectura formal. Es importante al enseñar las letras y las palabras a crear múltiples conexiones, porque las diferentes formas de las palabras, lo que es la ortografía, la fonología, la semántica, la morfología, están en áreas separadas del cerebro, pero parcialmente superpuestas e interconectadas entre sí, generalmente distribuidas en el hemisferio izquierdo de la corteza cerebral. Los niños que al aprender a leer reciben conexiones redundantes entre las palabras, es decir, fonológicas, ortográficas, morfológicas y semánticas, serán mejores lectores. La lectura es un proceso activo, autodirigido por el lector en muchas formas y con múltiples propósitos. Aprender a leer y a escribir significa crear y establecer la expresión escrita de aquello que puede ser dicho oralmente. La lectura es una derivación de la lengua hablada y constituye el código de un código. Es la forma visual de un medio oral y auditivo. Al definir la lectura,
Lo podemos hacer primero de carácter mecánico. Se relaciona con la labor de descifrar lo escrito mediante la transcripción de frases, la pronunciación de las palabras escritas y la obtención de un significado de lo que está impreso. Otra sería la interpretación con respecto a la lectura, eso que guarda relación con una concepción ya no solo mecánica, sino con la interpretación personal que cada lector le da al mensaje escrito o impreso. La reacción que genera lo leído, la evaluación de las ideas del autor y la obtención de un mayor entendimiento de lo expresado por otros. Sócrates expresa que la lectura no facilita el intercambio de opiniones y que además no favorece que se ejercite la memoria en la que ve una fuente de análisis y enriquecimiento cultural. Por tanto, este filósofo griego no concebía el alfabetismo como algo positivo y esencial para el desarrollo de la sociedad y de los individuos. Sin embargo, se considera en la actualidad a la lectura, en el sentido más amplio de la palabra, es una parte esencial de la noción de alfabetización. Así, la lectura puede significar no solo la decodificación y comprensión de palabras, sino también la interpretación de signos, símbolos, pinturas y sonidos, los cuales varían dependiendo del contexto social. La lectura se debe ver como un proceso en que se aprende y se conocen de manera crítica tanto el texto y el contexto de las cosas. El aprendizaje de la lectura debe iniciarse cuando el niño esté maduro para ello. El enfoque de la Ley Orgánica de Educación sobre la enseñanza de la lectura es flexible, ya que no establece restricciones iguales para todos los niños que tengan la misma edad y que cursen el mismo nivel educativo. A partir de la noción de las diferencias que son individuales, en el desarrollo y en el conocimiento de los procesos de la lectura y en las habilidades o los requisitos para su aprendizaje. La ley establece que durante la educación se puede acercar la lectura a aquellos niños que, después de su entrenamiento apropiado y secuencial, hayan logrado alcanzar un nivel de madurez que les permita aprender la lectura fácilmente con motivación e interés. Según el niño va avanzando en el aprendizaje de la lectura, es importante la práctica de la lectura oral hasta que llegue a ser automática y fluida. El lector participante utiliza inicialmente circuitos cerebrales en áreas frontales izquierdas implicadas en el reconocimiento de palabras. Pero cuando el reconocimiento de palabras se hace automático, este proceso se transfiere probablemente a circuitos que implican el cerebelo. La lectura repetida de textos puede facilitar la automatización del reconocimiento de palabras. Otra forma de aumentar la velocidad lectora es la práctica repetida de lecturas de listas de palabras aisladas. También se podría aumentar la velocidad de representaciones de palabras o textos. Estas prácticas llevan a un procesamiento más rápido y ayudan a superar algunas limitaciones. Los niños que han desarrollado el aprendizaje de la lectura con normalidad pueden reconocer muchas palabras automáticamente. Sin embargo, no solamente la lectura de palabras tiene que llegar a ser automática, también los textos deben ser leídos automáticamente y con la prosodia adecuada. La fluidez en la lectura facilitará la comprensión, evitando sobrecargar la memoria de trabajo. Del mismo modo, si el texto se comprende bien, se leerá mucho más rápido. La fluidez hace que mejore la comprensión, pero la comprensión también hace que mejore la fluidez. Aquellos niños cuya velocidad de lectura de palabras y de codificación, es decir,
precisión lectora esté un año por detrás o con retraso de lo que se espera para su curso. Podrían presentar riesgos de dificultades lectoras. Estos niños necesitan una atención individualizada para estimular los procesos lectores. En estos casos de retraso suelen ser contraproducentes no pasarles de curso o pasarles de año o esperar a que madure, ya que el aprendizaje lector necesita una instrucción explícita. La experiencia con niños con dificultades lectoras ha mostrado que aquellos que han repetido años o han repetido el curso no logran mejores resultados que otros que han conseguido mantenerse en su grado, aunque sea con esfuerzo. Normalmente estos últimos han avanzado más y su autoestima es mucho mejor. Existe un consenso generalizado entre los docentes en el sentido de que la lectura fluida es una de las destrezas más importantes a desarrollar en los primeros años de escolaridad. Sin embargo, no existe una definición clara del constructo fluidez lectora en el ámbito de la investigación y en el medio escolar que oriente la práctica en este aprendizaje y su evaluación. Mientras algunos especialistas apoyan una definición simple de la fluidez lectora basada en la velocidad lectora, otros plantean que la lectura prosódica relacionándola con la lectura expresiva. Una lectura veloz no siempre es sinónimo de lectura fluida y esto permite hacer el énfasis que tradicionalmente se ha puesto en la velocidad a leer en las escuelas. Un aspecto singular de la lectura fluida ha llevado a muchos docentes y alumnos a pensar que leer con fluidez es leer muy rápido. El maestro debe facilitar estrategias que promuevan la comprensión lectora. Existen diferentes estrategias y métodos para mejorar la comprensión y el vocabulario de la lectura. Es importante que el maestro facilite instrucciones explícitas en la comprensión a niveles de palabras y frases. Tanto la conciencia morfológica como la sintáctica son fundamentales para la comprensión lectora. La instrucción sistemática en vocabulario también es necesaria. Existen diferentes estrategias y programas para la enseñanza del vocabulario, exposición a una gran variedad de textos, instrucciones específicas en nuevas palabras relativas y la exposición a conceptos nuevos. Instrucciones explícitas en estrategias de aprendizaje del significado de la palabra, utilizando el contexto para hacer las inferencias, buscar en el diccionario, crear conciencia de las palabras, a través de una disposición cognitiva y afectiva favorable a las palabras. A nivel de discurso, el cerebro en desarrollo se va a beneficiar muchísimo de la instrucción explícita de estrategias para extraer el contenido y la estructura del texto. Tanto los resúmenes escritos como las discusiones cooperativas siguiendo la lectura silenciosa contribuyen a conseguir este objetivo. En el área de la educación se ofrecen abundantes literaturas sobre cómo influye la emoción en el aprendizaje y propone que las emociones positivas fortalecen el aprendizaje mientras que la ansiedad y el estrés interfieren en el proceso de aprender. Los profesores conocen muy bien a través de la experiencia con sus alumnos en el aula que el estrés, el aburrimiento, la confusión, la baja motivación y la ansiedad van a dificultar el aprendizaje. Es importante inculcar un efecto positivo hacia la lectura. Si los alumnos están desmotivados o sienten que no son capaces, cualquier programa o estrategia para manejar la lectura estarán condenados de una vez al fracaso. Por este motivo, hay que motivar positivamente a los estudiantes hacia la lectura, procurando que se produzca el sentimiento de éxito y de competencia intelectual. El maestro debe tener imaginación para crear materiales de enseñanza centrados en el niño
y tienen que aprender cómo comunicar a los padres que están enseñando a la lectura. Lo primero y fundamental es que el docente logre estimular al niño, favoreciendo el descubrimiento de las funciones sociales de la lectura, es decir, que el niño conozca el uso de la lectura, tales como el placer de recrearlos a través de la lectura entretenida, como por ejemplo los cuentos, el beneficio de saber cómo y dónde encontrar una información útil para jugar, aprender a trabajar, entre otras tantas cosas. Incorporar el aprendizaje de la lectura debe añadir gozo y mayor autoestima al niño. Ayudar en el aprendizaje de la lectura no causa. Si un niño toma un libro de cuentos con la intención de leerlo, observa las palabras, visualiza las imágenes y va construyendo una historia que es producto de su conocimiento acerca del tema, entonces se dice que está leyendo. Por consiguiente, leer en los estadios iniciales del aprendizaje de la lectura es una especie de creación del mensaje o contenido del texto, a través de lo que el niño va elaborando con el fin de obtener información, placer o recreación. Otro de los aspectos que pudiera aparecer como evidencia de una actividad de lectura consiste en las anticipaciones que los niños realizan cuando escuchan la lectura de un cuento. Todo esto constituye indicadores de que el niño está comprendiendo la lectura. Para saber si un niño está realmente preparado para aprender a leer, deben darse algunas condiciones básicas. Por ejemplo, debe tener buena coordinación oculomanual. El niño debe tener un buen desarrollo de los movimientos, en especial el desarrollo de la coordinación ojo-mano. Esta es la capacidad cognitiva de realizar movimientos coordinados en los que interviene tanto en el sentido de la vista como la de la psicomotricidad de la mano. También debe tener un buen desarrollo motor, debe moverse con agilidad, sin tropiezos ni caídas constantes. Una vez que haya desarrollado lo que es el sistema motor, podrá concentrarse en otras actividades como lo es la lectura, que precisa la tranquilidad y la concentración psicológica. También se puede tener como en cuenta una buena base de su vocabulario. Para aprender a leer, el niño ya debería hablar con soltura, con un buen vocabulario. Pero si no lo hace, tendrá muchas dificultades en la comprensión lectora, porque no encontrará la lectura estimulante. Al no entender la mayor parte de las palabras que lee, perderá el interés y rechazará el aprendizaje de la lectura. Debe tener también la capacidad para saber escuchar. Leer implica saber escuchar, porque una vez que se lee, hacemos esa retroalimentación de nosotros mismos, ese feedback que se hace entre la palabra y lo que se está escuchando. Le podemos ayudar a leer para que pueda entender a través de lo que va escuchando. Saber escuchar implica también tener concentración. Otra de las cosas básicas que debe poseer el niño es el desarrollo de una lateralización correcta. Esto es un proceso de maduración del sistema nervioso por el cual se detecta una preferencia del cerebro a utilizar una parte del cuerpo para realizar determinadas actividades. Es decir, es cuando el niño ya comienza a mostrar con claridad si es diestro o es zurdo. Debe también poseer una mayor orientación espacial. El niño ya debe ser capaz de mantener la orientación no solo de su cuerpo, sino de los otros objetos. Está relacionado con el desarrollo de la lateralidad y el desarrollo psicomotor. Se debe tener en cuenta que los niños con necesidades educativas especiales no constituyen un grupo homogéneo y que por eso es casi imposible argumentar de manera general los mismos objetivos de enseñanza, aunque sí de procedimientos comunes. No se ha comprobado que exista un método exclusivo que favorezca el aprendizaje de la lectura dirigido a alumnos con alguna discapacidad, aunque sí podríamos hablar de estrategias metodológicas que favorecen el aprendizaje lector de todos los alumnos,
incluidos aquellos que tienen algunas discapacidades. Consideramos que el aprendizaje de la lectura es un proceso largo, no exento de dificultades tanto para los alumnos con necesidades educativas especiales como para los demás, por lo que no debe plantearse un único medio de llegar a ella. Es más, el alumno se beneficiaría del uso combinado de distintas estrategias. De ahí que sea necesario romper la idea de que exista un camino exclusivo para aprender a leer, puesto que el alumno dominará la lectura porque se le enseñe la correspondencia entre el sonido y la grafía, o porque se parta de una frase simple que se aborda globalmente, o porque participe en experiencias educativas destinadas a acrecentar su competencia metalingüística. Puede aprender, y de hecho lo hace, en la medida en que se es capaz de utilizar integradamente diversas estrategias, teniendo en cuenta lo expuesto y explicándolo tanto a alumnos con discapacidades como a los regulares. Nos parece adecuada también la expresión machadiana, se hace camino al andar, aplicada al aprendizaje de la lectura, en el sentido de que aprender a leer se hace leyendo, pero respetando siempre la situación del niño o del alumno como tal en los procesos y etapas del desarrollo lector. La primera se ha denominado logográfica y se manifiesta por el hecho de que niños de 3 o 4 años, incluso menores, puedan ser capaces de reconocer globalmente un pequeño grupo de palabras familiares. Estas palabras se reconocen valiéndose de sus rasgos físicos como longitud, contorno, color. Así pueden hacerlo con su propio nombre o con algunos vocablos como por ejemplo Coca-Cola, Disney, entre otros. Fórmula que tendrá éxito mientras el número de palabras no sea muy amplio y existan diferencias sustanciales entre ellas. Pero si su número aumenta y si son visualmente parecidas, como por ejemplo paso y pato, no podrán diferenciarlas. La estrategia logográfica puede ser una forma de aprendizaje tan simple que incluso admite fallos cuando se modifican algunos rasgos irrelevantes de la grafía o cuando se cambia el contexto de la presentación. En la segunda etapa, denominada alfabética, el niño aprende el código alfabético y desarrolla a su máximo nivel el conocimiento fonológico, que comenzó de manera incipiante en la etapa anterior, en la que puede segmentar oralmente las palabras en sílabas y en fonemas. En esto la tarea es mucho más compleja, puesto que se plantea al niño el reto de comprobar qué sílabas y las palabras están formadas por unidades mucho más simples. Es ahora cuando la toma de conciencia de los fonemas le va a ser útil para poder asignar una grafía a un fonema que se ha podido aislar oralmente. Una vez que consigue diferenciar los fonemas que constituyen las palabras, el siguiente paso de esta etapa es la de representar el fonema con una grafía, como es el caso de la escritura, o de hacer corresponder un signo gráfico con un sonido, como es el caso de la lectura. Pero además de hacer corresponder la grafía con el fonema al que presenta o al que representa, como ocurre en la lectura, podrá acceder al significado de la palabra. El niño tiene que entonces ensamblar las distintas partes que ha leído, dando así unidad al conjunto de sonidos. Cuando se automatizan los procesos decodificadores, tiene lugar una tercera etapa en el desarrollo de la lectura, que se denomina ortografía, a partir de la cual el alumno va adquiriendo un léxico interno por el hecho de leer una y otra vez el mismo vocablo. En un principio, el niño aplica la estrategia ortográfica a un escaso número de ellos. Sin embargo,
Aumenta la representación léxica de las palabras conforme va practicando en su lectura. Las habilidades ortográficas experimentan un gran avance a partir de los 7 u 8 años, puesto que el niño va afianzando los procesos automáticos de decodificación y va aumentando su léxico visual. Al hacer que exista un repertorio cada vez más amplio de vocablos a cuyo significado puede acceder sin necesidad de aplicar las reglas de conversión grafema-fonema, el léxico visual está constituido por un conjunto de palabras muy conocidas, de suerte que van dejando una huella impresa en su memoria, a la que recurre cuando se le muestra una y otra vez.